Hola, bienvenidos a un capítulo más de Aprendiendo Podcast. Yo soy Loren Niveda y el tema que traigo para hoy es algo que todos poseemos en este planeta y es el espíritu y la espiritualidad. Sin ir muy lejos, quiero hablarles primero del patrocinador de este podcast, que es Pielecilla, tu experiencia de cuidado personal online, donde encontrarás tips para el cuidado del rostro, yoga facial, aceites esenciales y muchas cosas más, porque sin importar tu edad, ámate, quiérete y cuídate siempre. Puedes encontrarlo en las redes sociales como @pielecilla con Z en Instagram, y de igual manera te va a aparecer en Pinterest. Y ahora sí, estamos listos y preparados para hablarles de quién es mi invitada del día de hoy, la cual es una persona que es fantástica, maravillosa en esencia, en personalidad, en conexión, en vibra, en todo. Me encanta, la amo, y ella es mi coach espiritual personal, Natalie Navarro. Natalie es la fundadora de la comunidad virtual Realeza Espiritual, en la cual enseña la búsqueda espiritual moderna, información y herramientas de conciencia para pasar de sentirse abrumada o abrumado a sostenido por Dios, aprendiendo de las enseñanzas de Jesús para contradecir las limitaciones del mundo y vivir de manera sobrenatural y dar gracias a todos los pequeños milagros de la vida diaria. Esto es Natalie, esto y muchas cosas más. Ella está aquí porque tiene una misión de vida y es por eso que la he invitado a este podcast, porque quiero hablar acerca de todos sus conocimientos que ella tiene como una guía espiritual. Uno de los temas que tocamos es acerca del alma y el espíritu. También ella nos habló acerca de algunas herramientas que nos comparte, cómo ella aplica en su vida diaria herramientas y tips para poder ser una persona más espiritual y más cerca con uno mismo. También hay algo muy importante que hablamos en este tema, y es cómo la vida nos va mostrando por medio de todas las cosas externas que debemos de trabajar nosotros internamente. Bueno, esto está buenísimo, yo sé que les va a encantar. Y sin mucho más, aquí está Natalie Navarro en Aprendiendo Podcast. Hola Natalie, ¿cómo estás? Hola Loreni, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Estoy demasiado feliz que estés en este capítulo de Aprendiendo Podcast. Y bueno, para todas las personas que nos oyen, yo quiero que ustedes sepan que Natalie Navarro es mi coach espiritual. Yo he estado trabajando con ella ya por un tiempo y de verdad que ha sido maravillosa. Y bueno, es por esta razón que decidí, pensé, bueno, que es la persona ideal para el tema que queremos hablar hoy. Así que bueno, Tan linda, mi Lore. Muchas gracias a ti por la invitación. sí, sí. Y para empezar esto, quiero hacerte una pregunta que siento que es como que de qué trata el podcast, y es ¿qué es la espiritualidad y qué es el espíritu? ¿Qué es la espiritualidad? Yo pienso que la espiritualidad es sencillamente la forma que tiene cada uno de nosotros de estar en esa búsqueda de volver a la fuente, ¿sí? Salimos y emanamos como esas partículas que somos de Dios y empezamos este recorrido en la experiencia humana, y en esa experiencia humana encontramos muchos caminos, y dependiendo de nuestro camino evolutivo vamos tratando muchas herramientas, muchas información, muchas escuelas de pensamiento, y vamos recorriendo ese camino hasta que la conciencia se va llenando a través de sabiduría y va recordando su camino de vuelta al Padre. En última, todo lo que queremos es esa vuelta a la fuente. Qué bonito. Y eso podríamos decir que es lo mismo de espíritu, la espiritualidad y el espíritu. Eso es que el espíritu o el alma, porque hablamos a veces de alma y de espíritu. ¿Es lo mismo o son cosas diferentes? Bueno, ahí lo que pasa es que son cuestiones como de léxico, y ya depende del tipo de escuela que estudies. Eh, hay, desde, por ejemplo, el cristianismo, hay una diferencia entre ese alma y ese espíritu, teniendo en cuenta que consideran esa alma como más esa conexión precisamente con esa fuente, y el espíritu ya más esa parte de nosotros que quiere conectar, ¿sí? Alma, desde otras filosofías, puede llamarse también esa conciencia evolucionante, ¿sí? Esa chispita de Dios que viene a recorrer la experiencia humana, llenarse de información, de sabiduría para volver al Padre, y es esa conciencia que se va llenando de esa información a través de la experiencia de vida. Nada que sí. Y cuando hablas de la fuente, conectarnos con la fuente, ¿qué es la fuente? La fuente la podemos llamar también Dios perfectamente.
Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de que Dios es esa emanación constante que va generando la creación. Precisamente el otro día para una charla estaba estudiando esto y era muy bonito porque desde la parte científica estudiaba cómo esa conciencia que emana cada segundo, imagínate, genera 72 o 73 kilómetros de universo. Entonces, eso es la fuente creadora, que es Dios, es esa emanación constante de todo lo bueno, de todo el amor, de toda la luz, de toda la salud, de toda la provisión. Ese es nuestro papá. Y es tan fuerte y es tan grande, lo que pasa es que nosotros no alcanzamos a dimensionar, pero es tan fuerte y es tan grande que ese papá crea, la ciencia ya nos dice que crea 73 kilómetros de universo cada segundo. Son como, algo así, era como 64 billones de kilómetros cada 24 horas y no alcanzamos a dimensionar ese papá que tenemos. Volver a la fuente es empezar a recordar que somos hijos de esa creación, precisamente. Sí, sí, y sí, es real. Ahora, hay una parte en la que las personas, bueno, hoy se habla de religión y de espiritualidad. Y mi pregunta es, ¿ser espiritual está directamente relacionado a una religión o una persona puede ser completamente espiritual sin ser partícipe de ninguna religión? A ver, dentro de mi experiencia, como te decía, el alma sale de la fuente, sale del Padre, y cuando empieza a entrar en esa experiencia humana, empieza a tener diferentes experiencias de vida, porque el alma lo que hace es como hacer un barrido por toda la experiencia humana, acumulando sabiduría. Y entonces dentro de ese barrido pasamos por todos los caminos. El alma viene a hacer todo, 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 todo. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, cada aula espiritual es perfecta, porque simplemente depende de el nivel en el cual esté la persona o el trayecto del camino en el cual esté esa persona. Entonces, si en ese momento el aprendizaje del alma tiene que ver con una religión que impone ciertas limitaciones o ciertos aprendizajes, ciertas comprensiones, será perfecto. Pero si la vida lo lleva en otro momento a experimentar algo que sea por fuera de esa religión, que simplemente es algo que está, pues, instaurado legalmente, digamos, en nuestra cultura, también el alma sigue aprendiendo. Me acuerdo mucho cuando yo estudiaba Escuela de Magia del Amor, que mi maestra siempre decía, hasta la persona más material está viviendo una experiencia espiritual, porque es que el alma simplemente está absorbiendo, absorbiendo para, como te digo, adquirir esa sabiduría en donde nos volvemos el maestro y ese maestro ya empieza a tener el camino para volver al Padre. ¿Sí? Sí, no, es demasiado espectacular la manera en cómo la explicas, porque es así, o sea, yo opino completamente igual que tú, de que independientemente de cuáles sean tus creencias de cualquier tipo, sociales, religiosas, culturales, personales, lo que sea, está la vivencia espiritual. Y muchas veces, Exacto. sí, y muchas veces pienso que su sociedad, en cultura, relaciona mucho la espiritualidad con el ser religioso, o sea, de pertenecer en sí a una religión, que muchas veces no, porque bueno, hoy en día se está viviendo mucho, bueno, siempre ha estado, solamente que hoy lo que viene la modernidad de la tecnología, las redes sociales, todo eso ha traído mucho más lo que es la meditación, los retiros espirituales, los coaches espirituales, todo ese tipo de cosas. Y es como que una alternativa nueva a la espiritualidad sin asistir al típico templo o al típico, ¿sabes? Como que entonces eso me parece que es como nuevas opciones. ¿Sí? Como tener un menú, ¿sabes? Como ir al restaurante, como que se te abren los menús. A la final todos te ofrecen el mismo camino que es como alimentarte, llenar tu cuerpo, pero tienes más acción. Eso me parece demasiado bonito. Y entonces hay algo que me gustaría que explicara a nuestro oyente y es qué es el coach espiritual y qué hace un coach espiritual. Porque muchas veces escuchamos coach de vida, eso es súper común, y coach de vida te ayuda quizás en tus goals o tus metas personales o tu coach profesional. Pero, ¿qué es un coach espiritual? ¿Quién te ayuda? Bueno, precisamente un coach espiritual, empecemos por la palabra coach, ¿cierto? No, el coach no viene a
tal vez a imponerte una verdad, sino a ayudarte a que tú encuentres esa verdad que resuena contigo en ese momento. Porque sí, hablábamos de cómo hacemos ese recorrido, pero en la misma vida nosotros podemos, el, el alma va como un péndulo haciendo un barrido. Me han pasado, yo me resueno mucho con una información y de pronto la vida me va volviendo como a otra, y me voy un momentico para otro lado y para otro. Entonces, la labor mía como coach espiritual y del coach espiritual es precisamente ayudarte a encontrar esa verdad que te deje paz, que resuena contigo, que te va a quitar las limitaciones en cuanto a lo que te atreves a hacer, a actuar, que te sientas protegido, sostenido, abrigado, pero sea desde la creencia que para ti sea, sea de la creencia que para ti resuene, digamos. Entonces, claro, vamos compartiendo ciertas verdades de sabiduría espiritual, pero siempre permitiéndote a ti como florecer en tu propio camino, según tu propia creencia, qué es lo que a ti te deja paz, qué es lo que a ti te conecta, porque puede ser Dios, para otras personas es universo, para otras personas les encanta Los Ángeles, para otras personas es Jesús, para otras personas son muy marianas. Entonces es como aportar y ayudarlos en ese florecer de encontrar ese camino, pero como te digo, o sea, el propósito de ese camino es que te sientas sostenido en ese camino, que sientas que te estás agarrando de algo que en realidad te está sosteniendo. Y obviamente, pues herramientas espirituales que te ayudan a transformar tu realidad, pero entonces ya no desde la materia, ya no desde mecánicamente o físicamente transformar algo, sino ya desde internamente comprender que cuando yo transformo algo dentro de mí, se transforma algo afuera, ¿cierto? Entonces, partiendo de esas cosas que tal vez no te gusten en tu realidad o te estén quitando tu paz, empezar a ver qué transformación se está requiriendo de mí en este momento, o qué evolución o qué comprensión se está necesitando de mí en este momento para para manifestar o que la vida se empiece a mover y a fluir para ti de manera diferente, porque nosotros somos el proyector, ¿sí? De ese holograma que estamos viviendo. Entonces, es como ayudar en ese sentido. Claro que sí. Ajá. Sí, demasiado. Y me encanta mucho lo que dice porque, o sea, yo realmente creo en todo esto y pienso que es así, o sea, cuando uno no está bien haciendo las cosas fallan afuera, ¿sí? Ya sea relaciones con familiares, con parejas, con amigos, del trabajo, incluso cómo te percibes también, si te sientes más guapo o menos guapo, o sea, más inteligente, menos inteligente. Y uno se enfoca demasiado, es que no me funciona esto, no me funciona lo otro, es que pasa esto, pasa lo otro. Y la clave es que tienes que trabajar adentro primero para poder solucionarlo. Y suena, a ver, se escuchó así como, ay, sí, eso lo dice ahora todo el mundo. Pero es que en realidad, de verdad. Suena como un cliché, sí, pero es que es así. Sí. ¿Cómo podríamos ver dentro de nosotros? ¿Cuál sería ese paso para ver dentro de nosotros? Bueno, fíjate qué bonita esa pregunta, porque es muy fácil. Fíjate que el Maestro Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Entonces, para verte adentro, como nosotros somos el proyector que emana una realidad, simplemente tienes que ver tus frutos afuera, ¿cierto? Cómo están tus finanzas, cómo está tu salud, cómo están tus relaciones, cómo están tus niveles de paz interior. Y eso que te esté quitando tu paz, eso es en eso en lo que tienes que trabajar. Ese es el aula que estás trabajando en ese momento. Entonces siempre los frutos externos y tu emoción de aquello que te esté generando intranquilidad, preocupación, tristeza, las emociones también son esa brújula que te va diciendo en qué tienes que trabajar. Entonces, partimos de eso. Llega un momento en la vida en que si alguien se propone, por ejemplo, digo, bueno, yo me quiero proponer en pasar todas las materias en la vida, ¿no? Voy a abrir los ojos, ¿no? Por ejemplo, no me está yendo bien en mi relación, lo voy a arreglar, voy a trabajar en mi relación. Después me doy cuenta, no me está yendo bien el trabajo, bueno, eso es la proyección que estoy dando, voy a trabajar en todo lo que me trabajo. Si se llega en algún momento de la vida, ya no sé, cuando ya tengas más edad o lo que sea, en que se pasaron todas las materias o realmente siempre estamos en constante aprendizaje. Bueno, qué bonito que digas porque eso que mencionaste de la edad, porque no es cuestión de edad, porque puede haber un cuerpo muy mayor con una almita que apenas está iniciando su recorrido. Entonces hay ciertos conceptos que por más que estén ahí en información o te estés tratando de estudiarlo, pues va a ser muy difícil para el alma o para la mente de esa persona asimilarlo, porque dependiendo del nivel evolutivo de cada almita, llamémosle así,
tiene una genética y una capacidad de asimilar ciertos conceptos diferentes. O puede haber un niño muy pequeño, pero que ya de pronto es una almita que ha asimilado mucho, una almita muy vieja, en donde ya le queda mucho más fácil. Y ni siquiera hay niñitos que ni siquiera tú tendrías que enseñarles como educación ciertas cosas porque hay información que ya traen, ¿sí? Entonces, no se trata de cuánto tiempo tomaría. Obviamente, cuando cuando tú estás buscando información de sabiduría para crecer, es porque ya eres una almita vieja, porque ya estás como sabiendo que hay otro camino, ¿sí? Entonces ya eso es un primer indicio de que sí, ya yo tengo cierto recorrido porque ya hay cierta información de sabiduría espiritual que resuena conmigo, entonces me está haciendo clic. Entonces ya somos almitas que llevamos un recorrido. Entonces, no le podemos poner un tiempo a ese recorrido, sí podemos agilizarlo si nos dedicamos obviamente a ese estudio, a estar escuchando siempre esa información de sabiduría que nos hace un clic y entonces nos hace ver las cosas de manera diferente, ¿sí? Em, ¿Qué te puedo decir yo? En mi experiencia, te puedo decir que sí me siento que he llegado a un espacio en mi vida en donde siento que hay armonía en mis relaciones, un fluir de mis finanzas, un buen estado de mi salud, una armonía en mi casa, eh, pero simplemente es el resultado de recordar, porque para muchas almitas esto es recordar la verdad, ¿cierto? Y de alguna manera hacer ese clic para que esa información yo la pueda aplicar en mi vida, en la manera en que actúo, en las decisiones que tomo, en reconocer el feedback que me está dando la vida. ¿Por qué se está manifestando esa persona con conflicto en mi vida? ¿Qué tengo que sanar en mí? ¿Por qué se está manifestando esa situación económica en mi vida? ¿Qué tengo que sanar en mí? ¿Cierto? Y es un recorrido, es un recorrido. ¿Qué te puedo decir últimamente en estos últimos momentos del recorrido? Que mis herramientas tal vez han cambiado un poco, en donde ya soy un poco menos yo tratando de utilizar una herramienta para transformar algo específico y es simplemente esa conexión con la fuente y ese camino hacia esa conexión con el Padre, porque me he dado cuenta que simplemente es una energía que se derrama en tu vida y que empieza a sanar todo lo que en tu vida, mejor dicho, empieza a sanar hasta cosas que ni siquiera tú sabías que había que sanar. Empieza a organizar y a armonizar todo de una manera, pero pienso que todo el resto del recorrido obviamente pues ha sido necesario. Entonces, y volvemos a la pregunta que tú me hacías anteriormente, o sea, cada parte de lo que hemos aprendido, sea de la religión, sea de afuera, sea de una escuela, sea de otra escuela, una filosofía, eh, otra mente espiritual, pero todo ha sido parte de esa sabiduría que va ganando el alma, ¿sí? Entonces te va generando esos resultados. ¿Cierto? Hay algo que me llamó mucho la atención y es cuando dices que hay almitas que son más viejas que otras, independientemente de la edad, porque posiblemente ya vienen con un conocimiento anterior de un proceso anterior. Este proceso anterior puede ser que se consiga ya sea en otro plano o en otras vidas anteriores, o ¿de dónde crees que puedan venir estos conocimientos espirituales previos? Te voy a hacer como un pequeño resumen de todo ese proceso evolutivo, ¿sí? El alma, o perdón, Dios emana esas chispitas de vida, ¿cierto? Que al principio, pues obviamente no tienen esa forma física, ¿sí? Sino que son esos elementales, incluso angelitos. Hay una jerarquía de angelitos que tiene mucha alta vibración, está cerca al Padre, pero mucha inocencia todavía, porque no ha habido venir la experiencia humana. Después va descendiendo y esa conciencia evolucionante va pasando por la experiencia de los reinos vegetal, animal, hasta llegar a la experiencia humana. En la experiencia humana es donde podemos precisamente, la mente puede ir a través de cada experiencia de vida, ir guardando información de sabiduría dependiendo de la experiencia de vida que ha tenido. Entonces, por eso hablamos de que lo podemos mirar así. Nosotros somos un cuerpo, si lo miramos como una bolita, un cuerpo. Somos una mente, que la mente es la que vive la experiencia, el cuerpo es simplemente el vehículo, ¿cierto? La mente es la que vive la experiencia y empieza a vivir según le enseñó la cultura
y cuando se da cuenta que se estrella con todo lo que le dijo la cultura, porque la cultura pues no tiene sabiduría y empezó a vivir de esas enseñanzas y empieza a tener problemas en su salud, en sus relaciones, en sus finanzas y empieza a buscar una nueva forma de vivir, empieza a descubrir verdades y esas verdades, ¿qué es la verdad? Lo que funciona, lo que fluye, ¿verdad? Cuando la almita empieza a descubrir esas verdades se van acumulando en la conciencia evolucionante, en el alma, como si fuera un computador, un archivador en donde se van asimilando esas verdades. Entonces ya la siguiente vida, esa experiencia de vida, el almita ya tiene en un archivo, ya tiene información que puede traer para vivir su vida ahora. Entonces puede vivir la demás sabiduría. ¿Sí me va a entender? Como todo el proceso. Entonces, así. No, me gustó mucho la explicación también porque cuando pensé en este podcast, de aprendiendo podcast, se trataba, o sea, se trata en realidad, es todo lo que es la libertad por medio del conocimiento. Y la libertad de todo, o sea, la libertad de tu opinión, de poder opinar, de saber cuáles son tus derechos, de saber cuáles son tus creencias y que nadie te las juzgue ni nada. Pero por medio del conocimiento, porque pues es la herramienta principal para ser libre. O sea, si tú sabes cuáles son tus derechos, posiblemente te engañen menos o quieran no pasar por encima de ti menos. Si saben cuáles son tus gustos, quién eres, te conoces como persona, hay menos posibilidades de que venga otra persona quizás a manipularte o a decirte qué tienes que hacer, todo ese tipo de cosas. Entonces, el hecho de que expliques de esta manera, desde la parte espiritual, todo nuestro proceso y que digas que nuestra alma pasó por diferentes etapas en conocimiento vegetal y conocimiento animal, ya es una etapa final, bueno, no sé si en la final, pero por lo menos es una de las etapas que ya viene Es una de las etapas, sí. una de las etapas ya, después de la humana vendrán otras, y, y tocar un tema así, de explicarlo tan bonito, porque hay muchas opiniones con respecto a esto. Y yo sé que le va a hacer clic a muchas personas, muchos oyentes, pero también les va a hacer ruido a otros. Y es una manera de que sea quien esté escuchando esta explicación, es porque tiene que escuchar. Y es porque... Así, eso nunca es coincidencia. Exactamente, hay conciencia. Y porque Dios lo pone para los que estamos aquí escuchando y bueno, y aprendamos por algún motivo o alguna razón. Ahora, hay algo que personalmente lo quiero traer a la mesa porque me ha servido y siento que es la persona ideal para poder como que contestar esto y porque posiblemente a otras personas les pasa igual. Y yo creo 100% en Dios Padre Todopoderoso, o sea, Él es mi guía todos los días. Pero últimamente, o bueno, los últimos que te podría decir yo, 2 o 3 años, se ha puesto muy de moda la energía del universo. Pídele al universo, ¿cierto? Y claro, religiosamente, a ti no te explican que Dios y el universo es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya decido de que yo no voy a pertenecer a ninguna religión, sino que simplemente me voy a dedicar a ser espiritual en mi conexión directa con Dios, empieza a entrar el concepto de pedirle al universo. Entonces, ¿qué me pasa? Que me genera así como que, digámosle, voy a decirlo de esta manera, como que le estoy montando los cachos a Dios. Como que le estoy montando los cachos a Dios porque le estoy pidiendo al universo. Y a veces me siento mal, ¿sabes? Como que el universo que me traiga por lo menos abundancia. Pero al mismo tiempo mi cerebro, esa como, no sé si la palabra apropiada sea doctrinamiento, pienso que es una palabra un poco fuerte, pero quizás el adoctrinamiento religioso o cultural me hace pensar como que no, tienes que pedirle a Dios todo el tiempo, pero al mismo tiempo, por así decirlo, digo, pero es que Dios y el universo es lo mismo. Entonces, ¿cómo podría yo solucionar ese problema? Ok, bueno, me encanta esa pregunta, pero primero te quiero hacer un comentario, eso que me dijiste anteriormente, porque el conocimiento te hará libre, me encanta, porque fíjate que el mismo Jesús, el mismo Maestro Jesús nos dijo, la verdad os hará libres. Entonces, desde el punto de vista espiritual, es el mismo proceso. En la medida que tú vas adquiriendo la verdad, como dices tú, vas reconociendo tus derechos, porque vas reconociendo tu identidad como hijo del Creador y vas asumiendo tu puesto como ese hijo de la creación. Entonces, es ahí en donde empiezas a tener como hacía él, a trascender las limitaciones del mundo, ¿sí? Lo material ya no te limita, porque es que tú no eres hijo de lo material, tú eres hijo de del creador, ¿sí? Entonces, me encanta que
en dos aspectos diferentes estamos hablando como el mismo idioma. Y esta pregunta creo que también está ligada a eso, porque ese es un clic que yo he hecho relativamente hace poco, y es que el universo es la creación del creador, que es Dios, ¿cierto? Entonces, claro, el universo es Dios, pero Dios es lo creado, pero también lo no creado. O sea, en la mente de Dios está todo lo que existe, ¿cierto? Y en la mente de Dios está lo que existe ya como algo manifestado, lo que vemos como experiencia física, pero si te pones a pensar, la experiencia física es como la puntica del iceberg, o sea, el 99% de la materia está inmanifestada, o sea, vivimos en un mar de potencialidad pura que está esperando que nosotros recordemos que somos hijos de Dios y le digamos en qué tiene que convertirse. Lo que pasa es que estamos recordando, ¿verdad? Pero la mesa ya está servida. Entonces, Dios está en su creación, que es el universo, pero Dios también está en lo no creado, en la mente de Dios, que es esa fuente, ese Dios. Pero en realidad, como decíamos ahorita, es la misma cosa, sino que simplemente desde el punto de vista en el cual esté haciendo clic para ti o resonando contigo en ese momento, desde, desde esa resonancia tú te conectas con ese Dios a través de su creación o a través de conectarte con la fuente y empiezas esa interacción de co-creación con la vida, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras, y me gusta mucho una persona, no me acuerdo quién decía esto, pero era como, todos los caminos son, para subir la montaña son valiosos, el único que no es valioso es el que va alrededor de la montaña diciéndole a todos los otros que su camino no es el adecuado, ¿cierto? Ese es el único que está perdiendo el tiempo porque está yendo en círculo y no está subiendo. Entonces, todo el proceso es valioso y todo el proceso es necesario. Entonces, yo lo que te diría ante eso es, la, tu verdad es lo que a ti en este momento te deje paz. Y eso puede cambiar, ¿sí? Entonces, lo que a ti te conecte en este momento, si tú prefieres conectarte con Dios y sientes esa fuerza cuando dices la palabra Dios, pues entonces conéctate con ese Dios. Si tú resuenas, hay gente que me dice, no, universo, energía, madre tierra, o sea, cada persona es diferente, entonces tiene que ser lo que encienda la chispa en ti, porque lo que necesitamos en últimas es esa vibración, que es la que va a interactuar con esto que está alrededor de nosotros, que es Dios manifestado para crear. ¿Ok? Entonces, lo que a ti te encienda la chispa, digamos. No, me encanta, claro que sí, porque estaba como con esa, ay, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que no? Pero al mismo tiempo, o sea, me daba paz, pero al mismo tiempo intranquilidad. En realidad era como paz en mi corazón, pero intranquilidad en mis pensamientos, que esa es otra cosa, o sea, otro temazo con respecto a lo que dice tu mente y lo que dice tu corazón. El de hablar pensamiento y alma son dos vocecitas que uno tiene ahí dentro de la cabeza, pero bueno, en este capítulo estamos enfocados realmente en todo lo que viene siendo la parte espiritual, lo que habla tu corazón, porque pienso que el corazón se habla. Natalie, ¿qué opinas de eso? Claro que sí, hay un sentir interior, muchas personas le llaman la mente, el maestro interior, pero ahora que dijiste eso de la mente, tenemos que recordar que, claro, nosotros tenemos dos maneras de vivir, o podemos vivir desde la mente humana, que es la que simplemente mira al mundo y solamente cree en lo del mundo, en lo que ya está manifestado, o ese camino espiritual es que cada vez más te dejes llevar lleves tu vida menos desde la mente humana, porque simplemente tienes las herramientas de lo físico y cada vez más te conectes con la mente divina, es decir, te alinees con esa mente de Dios y que tus pensamientos provengan de Él y que tus ideas y tus inspiraciones y tus iniciativas provengan de Él, porque ahí van a estar alineadas. Y precisamente lo que dices el corazón es como si nosotros dentro del corazón, cada uno de nosotros tuviera como una semillita. Fíjate que tú piensas en una semilla y una semilla es algo muy pequeñito, muy chiquitito, pero dentro de ella tiene la información, la plantilla, como quien dice, para convertirse en un árbol gigante, en una palmera, en un rosal, en un pino. Entonces, esa semillita dentro de nosotros está en el corazón y cuando nosotros logramos dejar de correr, porque en la vida estamos en el hacer, 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 ¿verdad? Cuando dejamos de correr y simplemente empezamos a hacer un espacio de quietud y nos conectamos con Dios y dejamos que esa fuente casi que sea un rayito de sol que baje hasta el corazón
Y en esa semillita dentro de mi corazón está la información de cómo vine yo a expresarme en la vida, a desplegarme en la vida, ¿sí? Entonces, ahí es donde me ha cambiado mucho, mucho no, pero me ha cambiado un poco el concepto de esa autorrealización, que es lo que quiere mi cabeza que yo haga, y esa realización desde, ok, ¿cómo quiere esa divinidad que yo venga a florecer? Que es un poco diferente, ¿cierto? Florecer desde esa sabiduría, desde esa inteligencia divina que puso esa información dentro de mí. Y que simplemente tengo que hacer un pare y un alto para que ella me muestre y empiece a desplegar todo lo que yo vine a hacer. Porque puede que yo desde mi mente humana, desde mi ego, no es que yo quiero ser un pino, y quiero ser un pino, pero resulta que yo vine a ser un rosal. Entonces empieza esa lucha y empiezan esas frustraciones donde las cosas no me fluyen porque no lo estoy haciendo desde la fuente, sino que lo estoy haciendo yo solo desde mi ego. Requiere mucho más esfuerzo, mucho más sudor hacer las cosas. Es verdad. Y hablando de esto, ¿consideras que, claro, lo que pasa es que las redes sociales han ayudado mucho a conocer más el mundo de afuera, ¿no? ¿Consideras que hay personas más espirituales o menos espirituales? En el sentido de que todos tenemos espíritu y todo esto, pero ¿crees que hay más personas trabajando en su espiritualidad o no tanto todavía? ¿Que se ha aumentado es la pregunta? Sí, como que ¿crees que realmente el mundo está cambiando en ese aspecto o todavía le falta? Pues lo que pasa es que en este momento estamos en un punto de aceleración, ¿no? La vibración del planeta está elevándose bastante y eso quiere decir, hay más luz entrando en este momento al planeta porque estamos en ese momento de, como si fuera un semillero en el que estuvieran ya un montón de almitas listas para ese despertar. Entonces, pues sí, ahí me tendría que ir ya a una explicación más profunda, pero básicamente estamos en una etapa en la historia de nuestro planeta en donde está entrando más luz, donde la vibración está más alta y donde se está acelerando el proceso evolutivo porque estamos entrando a un nivel de conciencia. O sea, es como si la Tierra estuviera pasando de ser un colegio de tercero de primaria o elemental a ser un colegio de quinto de primaria. Entonces, las almitas están recibiendo más esa luz para que se abra más la conciencia y hay un proceso que se está acelerando. ¿Sí? Entonces, sí, sí es un proceso de aceleración. Sí, yo veo como un cambio. Yo no percibía el mundo, claro, no sé si esto tiene también algo que ver porque ya soy adulta, pero como que yo no percibía, cuando yo tenía 15 años, dar un ejemplo, yo ahorita voy a tener, prácticamente, o sea, este año tengo 30, pero hace 15 años atrás yo no percibía a los adultos tan espirituales como los percibo a los adultos de hoy en día. Siento que tiene mucho que ver con lo que estoy explicando. ¿Cómo se puede vivir una vida más espiritual? Más conciencia, sin embargo, tienes que tener en cuenta que como tú estás en esa vibración, eso es lo que estás viendo. Hay personas todavía que están viviendo una vida completamente apartada de eso, aunque como decíamos, tu camino es un camino espiritual y cada camino es perfecto para la persona que lo está viviendo, ¿cierto? Eh, pero sí hay definitivamente un proceso de aceleración de esa elevación de la conciencia. Siempre se ha hablado de la masa crítica, ¿no? Dicen que cuando el 10% de la Tierra logre ese nivel de vibración, que es la masa crítica, entonces haremos ese salto cuántico a un nuevo estado de conciencia y una Tierra nueva, ¿no? Un planeta en donde ya la experiencia que se vive aquí es completamente diferente a lo que vivimos ahora, que es la energía de supervivencia, de caos, de crisis. Estamos pasando a eso nuevo, pero y me preguntabas cómo se puede vivir la espiritualidad. Imagínate, de todas las maneras como eso empieza a generarse como una ansia, como una sed, porque es la almita volviendo al padre, ella está buscando a su papá, ella está buscando cómo volver, ir de vuelta, entonces empieza como esa ansia, ese llamado interior en esa búsqueda, y para unos puede ser meditación, como para otros puede ser oración, como para otros puede ser contemplación, como para otros puede ser estar en la naturaleza, momentos de quietud, es decir, yo podría esa pregunta reducirla a apagar la mente material, la mente humana, para que logre entrar la luz del espíritu, de la manera que sea para ti en cada momento. Eso suena fácil apagar, pero es súper difícil. Bueno, me parecía a mí en mi experiencia, apagar esa mente o ese ego, apagarlo para abrirle la puerta a esta otra cosa que es sumamente maravillosa, es espectacular. Solamente que ahí donde está Pero lo bonito de eso, Lorena, es que no tienes que haberlo logrado completamente para ver los frutos, ¿sí? Por ejemplo,
lo único que no deja, ¿te acuerdas que te decía? La emanación de Dios es una emanación constante que está creando todo el tiempo galaxias, universo, ¿sí? Y es una luz de todo lo bueno, porque Dios, como ese papá amoroso que es, nos quiere mandar todo el amor, toda la salud, toda la provisión. Lo único que no lo deja entrar a esa señal es la interferencia de nuestros pensamientos, de nuestro ego, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cada vez que yo medito, no es que mi mente se tenga que quedar callada, porque no lo va a hacer, porque ella está siempre parloteando, ¿cierto? Pero en ese espacio de, puede ser un segundo o menos que un segundo que hay entre pensamiento y pensamiento, va entrando luz, va entrando luz, va entrando luz. Sí, cada vez, fíjense que lo que logra la meditación es que se abra y se vuelve un poquito más grande cada vez más el espacio que hay entre un pensamiento y el otro. Y entre cada pensamiento y pensamiento puede entrar Dios y puede entrar esa luz y empieza a hacer cambios en mí, empieza a hacer cambios en mi vida. Es decir, no tengo que tenerlo todo descifrado para empezar a ver esos cambios en mi vida. Sí, eso me hizo recordar, estaba escuchando un podcast el otro día y la persona que estaba haciendo el podcast hablaba también de un tema de espiritualidad. Y ella dijo que ella vivió una experiencia y la experiencia básicamente se trataba de que ella en un sueño, no lo sé explicar muy bien, pero ella en un sueño como que sintió que salió de su cuerpo y viajó, como que se vio la ciudad desde arriba y había una figura muy, con mucha luz que ella le preguntaba como que, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué es el mundo? ¿Qué es el universo? Y esta, podríamos decirle ángel, le contesta, es que nosotros vinimos fue a jugar. Y ella decía, ¿pero qué pasa? No, lo que pasa es que los humanos no saben jugar porque están enfermos con algo que, como enfermedad que ustedes lo llaman el ego. Entonces, bueno, esto es como un cuento que traigo a cotación porque en realidad el mensaje final de lo que ella trataba de decir, su experiencia de lo que ella dice que le pasó es eso. Nos ponen en este planeta a jugar, es toda la experiencia de nuestras, Es una guardería. Sí. pero que no sabemos jugar porque estamos como de ser enceguecidos o enfermos por una enfermedad que nosotros en nuestro lenguaje le decimos ego. Y es tal cual, cuando no te sientes bien, que no sales a jugar, te da fiebre, te da lo que sea, no lo haces, no lo disfrutas igual. Sí, tal cual. Qué bonito eso, porque es así. O sea, estamos en una guardería, pero fíjate, ¿qué es lo que hace uno en una guardería? Rasgar papeles, rayar, dañar, descomponer, y eso es lo que venimos a hacer en esta guardería. Es, ok, empezamos a, por ejemplo, ¿tú no crees que la divinidad en un segundo podría descontaminar todos los ríos y todas las aguas del planeta? Sí, Claro que lo podrías. Pero entonces estamos a aprender, ok, hoy mira que eso sí, eso y ahora cómo lo va a limpiar. Y entonces ahí empieza la evolución y el aprendizaje hacia arriba, ¿cierto? Entonces es simplemente permitirnos. Y el ego, precisamente, el ego es el que hace, a ver, otra vez empezamos. Dios es esa emanación de todo lo bueno, ¿sí? Y es esa emanación que conecta con esa semillita y si yo la dejara florecer solita, mi vida se convierte en algo maravilloso. Pero existe mi ego que cree que sabe más que la divinidad y quiere dirigir mi vida de una manera diferente a la que tal vez la divinidad a mí. Y el ego es el que lucha, el que se resiste, el que sufre, el que hace resistencia a todas las experiencias. Cuando, si nosotros dejáramos de hacer resistencia a todo lo que es en cada momento y simplemente le permitiéramos ser, nuestra vida empezaría a florecer de una manera muchísimo más equilibrada. Hay un libro, ¿cómo es que se llama este señor Michael Singer? Que se llama The Surrender Experiment, el experimento de la rendición. Y él cuenta la historia de su vida, de cómo cuando se descubrió que su mente hablaba y era algo aparte de sí mismo, dijo, bueno, no le voy a poner más atención a la mente y no la voy a dejar que haga su pataleta y su rabieta sola, pero yo simplemente voy a aceptar todo lo que es y le pasaban cosas pero él seguía aceptando y empieza a ver cómo su vida se empieza a convertir en una cosa maravillosa. Es un libro muy bonito, porque está precisamente en el experimento de qué pasa cuando dejo que la vida sea como es, en su sabiduría y en su amor sin que mi ego esté ahí interfiriendo y tratando de intervenir. Es súper bonito. Hay algo que estás mencionando de que la Tierra ahorita está pasando como por un proceso de iluminación. Y cuando yo me estaba preparando para poder realizar este podcast,
Yo conseguí una información que decía que hubo un tiempo así también, hace muchos años atrás, que fue cuando la época de los neandertales, no sé decirlo muy bien, Neandertal. Ujú. exactamente. Que bueno, que es como ya muchísimo, incluso es antes de la llegada de Jesucristo, ¿no? Entonces, que en ese momento, todo lo que eran nuestros ancestros, su espiritualidad, la conexión que ellos tenían con el espíritu era maravillosa. Además de que ellos se conectaban por medio de sonidos, movimientos, música, eh, lo que ellos consideraban, bueno, la luna o las estrellas, o, ¿sabes? Ese tipo de cosas, cómo se movía el sol, ese tipo de cosas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Consideras que nuestros antepasados eh, han sido clave para la espiritualidad que estamos viviendo hoy en día? Absolutamente, porque nosotros empezamos a crear una nueva realidad espiritual a partir de donde estamos, ¿cierto? O sea, yo me tengo que parar en un escaloncito para poder llegar al otro, si no, no hubiera podido llegar. O sea, todo ha sido parte, y por eso te digo que todo ha sido parte de un camino perfecto y que ha sido como tenía que ser, ¿sí? Entonces, todo se va construyendo una cosa sobre la otra. Y eso que decías de que están tan conectados, claro, porque todavía ese ego, esa cultura, esa mente colectiva no estaba tan formada. Así como yo te dije, la chispita que va saliendo de Dios, que todavía es un angelito, una partícula, es completamente conectado al Padre. Lo que pasa es que no tiene sabiduría, no tiene información, porque no ha venido a vivir toda la experiencia humana. Entonces, lo mismo, esos. Entonces, digamos que lo podemos dividir, y Escuela de Magia lo divide en un estado de inocencia, un estado de ignorancia o un estado de sabiduría, que es el maestro. El maestro es el que ya puede crear o sea, una vida armoniosa en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, la inocencia es la almita que todavía no sabe nada, digamos que ese conocimiento colectivo todavía está vacío, entonces la conexión con el Padre todavía es muy fuerte. En la medida que vamos teniendo experiencia humana y se van formando los conceptos, las ideas, las suposiciones de lo que pensamos que es la realidad, entonces eso obviamente ya nos va desconectando de esa conexión inicial y empezamos a pasar la etapa, muchas vidas, de la etapa del ignorante, que es en la que estamos todos en este momento, el que cree que sabe, porque no todos creemos que sabemos cómo tener una vida y hacer una vida maravillosa. Y resulta que lo que tenemos que hacer es más bien quitarnos de la ecuación, quitarnos del camino para que pueda ser maravillosa. Entonces, claro, en la medida que hay más conceptos, hay más historia, hay más cultura, hay más creencias, entonces hay más desconexión y más, estamos más en la mente humana y menos en la mente divina. También aprendí que había algo que también me mencionaba mucho, el silencio, el, el, Mm, el espacio. Son cosas que no sabemos cómo hacer, porque mucha gente cree que es como que, bueno, voy a darme un tiempo para mí mismo. Ok. Y resulta que ese tiempo contigo mismo puede ser media hora, una hora, pero es con el teléfono, en las redes sociales, mirando. No es un tiempo para ti, porque estás poniendo información en tu cerebro, no hay un silencio, no hay un espacio, no hay algo que nos ayude a pensar, a analizarnos a nosotros mismos. Entonces, en ese momento, pues lo que estaba leyendo era que estos ancestros utilizaban la música en los sonidos y esas son vibraciones también, me parece súper importante. claro, todo eso en vibración. Y bueno, lo que pasa es que, exacto, somos una cultura que ya la mente carnal nos tiene tan aferrados y agarrados que somos una cultura enferma en el hacer, no sabemos parar. Y entonces cuando paramos, la mente como que dice, no está siendo eficiente en este momento, sobre todo esta cultura occidental, ¿cierto? No está siendo eficiente. Entonces, y cuando resulta que a veces, que a veces no siempre, lo más eficiente que vamos a hacer es parar y conectarnos y dejarnos que esa fuente haga todo y provea todo, ¿cierto? Entonces no sabemos separar y es, no, voy a descansar, pero descansar es que, bueno, entonces no estoy trabajando, pero me puse a arreglar la casa, o sea, todo es de mantenernos en la mente, o descansar es que me mantengo ahí en el scrolling, ahí en el Instagram o lo que sea, y eso no es conectarte, obviamente, eso es mantenerte
en el estado dormido todavía. Entonces, el reto es aprender a parar, así sea, me voy a proponer a parar 2 minutos y ya, ¿sí? Y simplemente, o a veces nos puede servir mucho escribir, ¿sí? Dejar que se derrame todos esos pensamientos para que la mente ya sienta que botó todo lo que tenía que soltar. Y lo bonito que pasa con el escribir es que si tú empiezas a buscar esos espacios con Dios, por ejemplo, y ese espacio de quietud, y después te pones a escribir, ahí entre lo que tú vas escribiendo va saliendo también información de arriba, de la fuente, y empiezas a generar cada vez una relación más íntima, en donde tu vida cada vez más la vas realizando desde esa conexión con la fuente y menos desde tu mente egoica. Sí, lo que tenemos que trascender es el ego, la enfermedad es el ego, precisamente. Sí. Para descansar, dar un tiempo. Es algo que yo sé que a muchas personas les pasa, bueno, a mí personalmente me pasa mucho, me sentía culpable, pero muy mal cuando yo paraba, o sea, era como que si yo me quedo haciendo nada, es como que soy una perdedora, pues, o sea, no podía. Y eso lo tienen que trabajar mucho, mucho, el me hizo sentir mal. O de, por ejemplo, el domingo y salir con mis amigos a hacer nada. O sea, ¿cómo voy a salir a hacer nada? Tengo que limpiar la casa. Entonces, ¿cómo voy a recibir la semana sin limpiar la casa, hacer el mercado, preparar el... No, 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 eso es algo que... Pero me encanta mucho que lo traigas y quizá que lo especifiques así es. Pero muchas veces la clave para proteger a nuestra casa. Así es. Porque, a ver, el Dios es un susurro, ¿cierto? En cambio, la vida grita, la vida te jala para todas partes y quiere tu atención en todas partes. Y la única manera que tú puedas escuchar ese zumbido o ese susurro de Dios es parando y buscándolo y buscándolo y buscándolo. Y cada vez lo puedes oír un poquito más, un poquito más, un poquito más y cada vez va generando más esa conexión. Hay algo que me gustaría tocar, aunque ya lo explicaste al principio de cuando estábamos hablando, que eran las religiones, de que no importa cuál, todos son caminos en que nuestro espíritu tiene que vivir para aprender de alguna manera, ¿no? Pero la pregunta Así es. ahorita es, ¿consideras que esta modernidad, ¿no? El hecho de tener la meditación a la mano, los maestros espirituales, los coaches espirituales, pueden ser sin ser buscado, una especie de movimiento antirreligioso. Y me gustaría explicarlo para los oyentes, y es porque quizás muchas más personas se sienten conectadas con Dios, ya sea meditando o haciendo yoga o con coach espiritual, que yendo a la manera tradicional, que es un templo, ¿sabes? Una persona, o sea, ya sea un cura, un padre, un pastor, hablando de cualquier religión. ¿Crees que estamos viviendo hoy en día un movimiento antirreligioso sin notarlo, sin saberlo? Bueno, sin duda puede convertirse, estas nuevas herramientas y movimientos pudieran, no necesariamente para todo el mundo, pero pudieran convertirse en un distractor, ¿sí? En un distractor que en últimas te puede alejar de ese camino hacia la fuente, hacia el Padre, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos podemos quedar enganchados, atascados en la herramienta, ¿sí? Nos podemos quedar atascados en la herramienta y en el ego espiritual. Y entonces es que soy yo quien sé hacer esta terapia y soy yo. Y entonces ya el ego tiene una manera muy sutil y muy astuta de meterse y de alejarnos de esa unión, porque lo que queremos es disolver ese yo, ese ego, para estar completamente alineado con esa mente universal, no soy yo. Entonces, sí puede pasar, y fíjate que esto es una conversación que estaba teniendo hoy en la mañana precisamente, en donde esas herramientas se pueden convertir en un distractor que nos aleja, ¿sí? Por el ego espiritual, porque nos, nos quedamos enganchados en una herramienta y como que para la búsqueda de esa conexión, ¿sí? Entonces, puede pasar, no es para todo el mundo, pensaría, pero digamos que esta es una claridad que he estado teniendo relativamente hace poco, porque esas herramientas, pues claro que son, y para mi camino incluso han sido muy valiosas en todo mi proceso, pero me doy cuenta que muchas era yo tratando de solucionar todo yo solita pensando que yo sabía cómo era.
cuando simplemente solté y traté de desarmar mi ego, no me resisto, ya lo que tú quieras, y simplemente conectarme con esa fuente, esa sustancia divina, ese Dios líquido, llegó y organizó mi vida de una manera mucho mejor de lo que yo jamás hubiera podido hacerlo yo solita, herramienta por herramienta, herramienta por herramienta. Entonces, sí y no, porque puede ser un camino maravilloso para cuando yo empiezo mi sanación, ¿verdad? Y necesito herramientas para sanar mis heridas de padre, mis heridas de madre, en fin, tanta cosa que venimos a sanar. Sí, y entonces puede ser una herramienta y algo muy valioso de lo cual agarrarme, ¿sí? Pero yo pienso que es una parte del camino y tenemos ya que llegar a un punto donde simplemente soltamos y nos alineamos. Te doy un ejemplo, algo que yo pensaba hoy. eh, Desde las herramientas nuevas, la canalización todavía pudiera ser muy mirada del ego. No, claro, es que él canaliza o yo canalizo, ta, 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 ta. Cuando tú estás alineado a la fuente, incluso volviendo a la religión, al cristianismo, o lo que sea, eso es algo que tiene todo el mundo, porque el que está conectado a la fuente, tú simplemente dices, ok, Dios me dijo, Dios me habló, ¿sí me entiendes? Entonces se desdibuja ese individualismo que a veces puede crear ese tipo de herramientas. ¿Okay? Y lo que queremos no es separación, ¿sí? No individualizar, queremos unir. Bueno, y eso es algo que las religiones son muy buenas, agrupando, creando grupos de personas. Exacto. Y no son herramientas como solamente para unos escogidos. O sea, no, es que Dios te habla a todos, ¿sí? Entonces, también eso es una parte importante. Sí, sí, me encanta. Siento que es un tema que tiene mucho profundidad, o sea, y que puede traer muchas opiniones y despertar pasiones en cuanto a, ¿sabes? A creencia pero me parecía importante tocarlo porque, o sea, el movimiento que se está creando ahora de más individual, más técnica individual, la meditación y yoga, esas herramientas que estamos hablando, podrían separar un poco a las personas de asistir a una misa o a una palabra. Y bueno, y a veces podría, sin querer o sin ser la intención, empezar a formar una nueva especie de grupo, pero separado, individual, ¿ya? Y quería como tocar un poco el tema a pinceladas acerca de eso. Ok, el poder, yo pienso, y la conclusión que yo llego acerca de eso, porque es un tema que he reflexionado, es que el poder está en la unión y no en la separación. Y lo que pasa actualmente es que generalmente el que le gusta la espiritualidad moderna, entonces como que le rechina o le fastidia un poco la parte más clásica, ¿verdad? Y al contrario también, el que está muy metido en esa espiritualidad clásica, como que le patea un poco también cuando le hablan sobre estas herramientas modernas. Y lo que yo me he dado cuenta es que el poder está en la unión, en la fusión, no en la separación. Y me acuerdo, eso me hizo acordar cuando yo estudiaba en la Escuela de Magia del Amor, que mi maestra Mati siempre decía, es que la evolución humana va a llegar en el momento donde esa mente de Oriente se une con la mente de Occidente y se vuelve una sola. O sea, estamos fundiéndonos ese hemisferio derecho con ese hemisferio izquierdo, entrando en charlas y eso en donde, bueno, la espiritualidad moderna nos dice esto, pero también la clásica nos dice un poco que más o menos estamos diciendo, ¿cuál es válido? Los dos. ¿Sí? Entonces, tomando punto por punto, la espiritualidad moderna nos dice esto, la otra espiritualidad más clásica nos dice esto, ¿cuál es válida? Los dos nos están aportando dos puntos de vista completamente valiosos y cuando yo logro unirlos y lograr ver el blanco y lograr ver el negro, se vuelve súper poderoso, porque logro ver los dos aspectos. O sea, entre más visión puedo tener, obviamente pues es mucho más poderoso. Me encanta. En la explicación me parece ideal. Eh, como Sí, profunda pero sencilla en su esencia, ¿no? Me encanta eso. sí. Para las personas que nos están escuchando y dicen, ok, perfecto, me encanta todo lo que Natalia explica, quiero ser una persona más espiritual, pero no sé qué tan, como que en el nivel de espiritualidad no sé en dónde estoy, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo las personas pueden saber que están un poco alejadas de la espiritualidad? Además de, como ya habíamos mencionado, el reflejo exterior, ¿no? De que, bueno, si tienes malas relaciones, mala economía, ya, eso. Pero hay otra manera de poder nosotros saber que estamos alejados un poco de nuestro espíritu. Bueno, como tú le decías, cuando yo estoy alejada,
de esa fuente, entonces la fuente no puede bajar a nutrir todos los aspectos de mi vida. Entonces yo lo voy a notar en las situaciones externas, o unas finanzas que no fluyen, o un cuerpo que está enfermo, o unas relaciones que no prosperan. Entonces son esos aspectos en donde yo tengo que entrenarme en dejar que entre luz, que entre Dios a sanar, ¿cierto? Adquirir información de sabiduría, de conciencia acerca de ese tema. Pero la otra manera también es el estado interior, ¿cierto? Esa sensación interior, porque todos, como yo te decía, de alguna u otra manera, aunque no lo sepamos y no nos demos cuenta, todos anhelamos volver a ese amor del Padre. Lo que pasa es que como no nos damos cuenta que eso es lo que estamos haciendo, o eso es lo que lo que el alma anhela, empezamos a buscar. Todos tenemos maneras inconscientes de buscar amor, ¿cierto? Entonces, para las mujeres puede ser, por ejemplo, unas quieren ser las más flacas, otras quieren ser las más elegantes. Para las personas en general puede ser, trato de agradar a todo el mundo, no me gusta que las personas se pongan bravos conmigo. Para otros puede ser, tengo que ser la más brillante o tengo que ser el que más plata o dinero tiene. Pero son motores inconscientes, ¿sí? Que me hacen buscar a veces la meta equivocada, pero que en últimas la necesidad subyacente que tenemos todos es amor. Es lo único que estamos buscando, ¿sí? A través de todas las cosas que intentamos ser. Por decirte, el influencer que busca mucha atención, lo único que está buscando es amor, ¿sí? El que trata de tener más dinero, el que trata de tener más diplomas, el que trata de ser el que más es intelectualmente, todo lo que estamos buscando es amor, 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 ser amados, ser aceptados. Y eso lo podemos hacer simplemente volviendo al Padre. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que eso es lo que el alma de verdad está queriendo decir. Pero todas las partes del proceso son perfectas, porque es la búsqueda, es la búsqueda, es la búsqueda. O sea, no pudiéramos llegar al Padre sin haber buscado por todas esas puertas. Tiene que ser así. Sí, hay una pregunta que tengo para finalizar el capítulo, porque pienso que no nos podemos ir sin que nos des por lo menos unos 3 tips o herramientas que tú le dirías, ok, si quieres empezar una vida muy espiritual, te recomiendo que hagas esto. Bueno, te voy a repetir, yo creo que tal vez un poquito de la rutina que yo hago diariamente y como decíamos al principio, lo más importante es parar, o sea, tener un espacio en la mañana, tal vez antes de comenzar tu día, de no tener que salir corriendo, sino simplemente parar y de tu corazón empezar a buscarlo, ¿cierto? Y puede ser para ti a través de la oración. Para mí primero sería la oración, por ejemplo, porque la oración es ese hablar, buscarle, ¿cierto? Y desde el corazón. Y para mí también es como ese sintiendo amor, cuando empiezo a sentir esa presencia y sintiendo amor, esa es como la llave de entrada, ¿verdad? Y cuando estoy en esa llave de entrada, yo lo que empiezo a pedirle es, ok, yo sé que en este momento tal vez no logre entenderte, pero todos los días le pido, ok, abre mi entendimiento, para que abre mis oídos no físicos, para que cada día mis pensamientos provengan más de ti y menos de mí. Que sean más tus pensamientos, que más tus ideas, más tu lógica, y no la mía. Y todos los días le pido, abre mi entendimiento, abre mis oídos. Y todos los días le pido también, abre mi corazón, entrego mi corazón y enséñame a amarte, porque nosotros obviamente pues pensamos en Dios, pero no es que, ay, ese extra que vamos a sentir, pero si se lo pedimos, si es algo a lo cual podemos llegar. Abre mi corazón, enséñame a amarte, así como ese amor que ni siquiera sé si exista en este planeta o en esta existencia. Enséñame a anhelarte, a querer buscarte todos los días, a querer sentarme contigo todos los días, a querer, uy, que lo más divino de mi día sea venir a sentarme contigo y sentir tu amor, ¿sí? Y otra cosa que le pido es, entra también en mi historia. Yo le pido mucho, cambia mi ADN, que sea el ADN de Jesús, que ya no tenga tanta carga generacional, que ya no tenga la historia familiar, que ya no tenga yo que repetir historias de la familia, sino que sea el ADN de ese hijo directo, ¿sí? Limpia mi sangre, limpia mi historia y que cada vez mi vida sea como ese hijo directo de Dios, que viene a recibir todo su amor, que viene a recibir toda su salud, que viene a recibir toda su felicidad como ese heredero que ya está sentado ahí a la mesa del Padre. Entonces esas son 3 cositas que hago todos los días que siento que han, de verdad, que como catapultado mi proceso.
en ese sentido, en esa conexión con Él. Y después, como te decía, primero es como esa oración y después sí escucha, después sí puede venir como ese momento de silencio, esa meditación. Y tal vez empieza a escribir, así te parezca que te estés inventando lo que estás escribiendo, empieza a escribir lo que tú piensas, lo que piensas que Él te pudiera estar respondiendo. Y lo que vas a hacer es que cada vez más va a estar como afinando ese canal para que Él te hable, para que Él se conecte y nos va a empezar a pasar como las ovejitas con el pastor. Cada vez reconocemos más la voz de Él, cada vez reconocemos más esa voz que nos guía, que nos habla, que nos dice. Yo, por ejemplo, siempre me empiezo a escribir y le pregunto, bueno, ¿cómo quieres que te sirva hoy? ¿Qué quieres que haga hoy? Y muchas veces no, pero muchas veces sí empieza a organizar mi agenda. No, hoy vas a hacer primero esto, y vas a hacer ta. Ok, entonces es como una labor de buscarlo, de buscarlo, de buscarlo. Entonces, hablarle y escucharlo, hablarle y escucharlo. Es como esa es la idea. Qué bonito, me encanta practicar para que el oído o el corazón vaya cada vez, o sea, familiarizándose más con la voz. Sí, desarrollas una intimidad, una relación cada vez más íntima con Dios. Es súper bonito. Para estos oyentes que quedaron con ganas de más, que dicen, no, me encanta como ella explica todo esto, la entiendo perfecto, y sé clic con ella, ¿cómo podrían hacer para saber más de ti, comunicarse contigo en tus redes sociales? Claro, bueno, más que todo estoy en Instagram y me pueden buscar como Natalie Navarro. Natalie sin la E al final como si fuera en inglés, sino Natalie con la I de puntito, Navarro y creo que es rayita al piso. Entonces ahí puedes encontrar cuando voy a hacer mis charlas. También se pudieran unir, yo tengo un chat en donde todos los días mando una pequeña oración de la mañana, 5 minutos, 6 minutos, a veces oración, a veces meditación, un poquito de los dos, esa unión de las dos cosas. Y a la gente le gusta para comenzar su día como en esa conexión. Entonces también ahí pueden encontrar eso, como unirse a ese chat. Se llama el chat, no sé si está escrito así en la cosa para unirse, pero se llama Despertando a tu Realeza, porque precisamente es lo que decías tú, a través de la información de sabiduría vamos despertando a nuestra identidad, a nuestros derechos, de quienes somos como esos hijos de Dios. Sí, claro que sí, bueno, nos encanta. Aquí ya tienen sus datos, y de todas maneras me pueda dejar el nombre del Instagram de Natalie para que de una vez, sin perder tiempo terminando este podcast, se vayan para allá a ver todo lo que ella tiene, bien espectacular, no, y de verdad que uno aprende muchísimo contigo, me encantó. Así que bueno, nada, esto fue Natalie Navarro en Aprendiendo Podcast. Bueno, y si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, comentarlo o incluso suscribirte al canal de YouTube. Realmente lo voy a apreciar. También es un proyecto que se trata de dar herramientas a ti y a las demás personas. Si conoces a alguien que crees que esta información le puede ayudar, no dudes en compartirlo o hablarle, comentarle acerca de estas herramientas. La idea es que crezcamos como comunidad y también que crezcamos como sociedad y como personas en todos los aspectos de la vida. Así que muchas gracias por estar aquí. Yo soy Lorena Ibero y esto fue Aprendiendo Podcast.